Hola troopers, bienvenidos a un nuevo video de This is the Police. Espero que les haya gustado el video anterior y estoy grabando seguido porque me está gustando mucho, así que si me dijeron algo o comentaron o lo vieron, no voy a estar enterado porque todavía no lo subí ni lo edité, estoy grabando directamente, acabo de terminar el video y crear la carpeta, digamos, para la nueva serie, así que vamos a reanudar, que vamos a terminar el día. Horas extras. Si quieres que mañana te hará falta un par de manos adicionales, puedes pedir a cualquier policía que venga a hacer horas extras. Pero si ya estabas trabajando a tope, quedarán mucho más cansados. Espero que cometan algún error. Ok. Used to be, when I asked Kendrick to stay late at the office, he liked to grumble and crack wise. Nowadays, he doesn't have the strength for it. Slumped shoulders, blank stare, wrinkled skin. The past few weeks, I don't hardly recognize my old friend. In his younger years, he reminded me of a gallant royal officer in an old Kipling story. Kendrick isn't just crumbling under the weight of the public pressure, but from the shame of it all. Internal Affairs raided the library he inherited from his grandfather, hoping they'd find buckets of cash stashed in the pages. Heard about the look on his face, the fearless policeman standing helpless in horror. I've known Francis for 30 years. The past 20 years, he's played loose with the law. And I know that at a certain point, every stolen dollar brings more misery than anything else. Probably sounds crazy, but I sympathize with the guy. What can I do? Your friends are your friends, and these are the waters we swim in. Called all of the people on that list today. Now they know you're in business, so you could get a call from any of them. You don't need to worry about any of Se lo them. está metiendo en I've algo cleared them all. turbio, digamos. And what kind of business are we talking here? It's nothing too serious, just like you asked. Should be just a few small favors. Payments will vary depending on the situation and who you're dealing with. How much are you looking to earn? $500,000. $500,000? Why not a whole million? Because everybody wants to take $1 million. Figured I'd try something different. $500,000 in 180 days? Well, you could earn it all above board if you netted all the big fish and hit all your bonuses. Never knew you for a fisherman. Well, you never got into my business, and I'm not trying to get into yours. But be careful about bringing in any other cops. Sooner or later, they'll put the finger on you. And one more thing, Jack. I remember what you said, but I should probably add one more name to that list. Christopher Sand. Sand. ¿Quién es este? Christopher G. Sand. Everyone knows the name, but few could tell you who he is. The old man stays away from the spotlight. Always wears old-fashioned jeans and knitted sweaters. Gives to charity, rarely attends social events. An avid hunter, I hear. Even dabbles in poetry. You'd never guess he's the head of the oldest and most powerful gang in the city. Goes back as far as his great-grandfather. And Sand is strict about following the old rules. He rarely involves himself in commonplace murders and robberies. Hardly needs to intimidate anyone to get his point across. The people who work for him each have their sphere. They provide protection where needed, even work with the authorities when they want to make a deal. Meanwhile, Sand pulls the strings without getting his hands dirty. People sometimes mistake his quiet approach. A couple years ago, an arms dealer decided to expand its business without asking permission, and his whole family paid the price. In 4 weeks, Sand killed 31 people. Old men, women, even a few teenagers. And Sand's people made sure every paper reported it. Frank, I don't want to hear you say that name again. Jack, please, listen to me. I'm in with these guys. We agreed, Frank. That's not the kind of business I'm into. I don't go there. Never have, never will. Bien, no queremos meternos en cosas turbias. O más turbias de lo que estamos ya. Nuevo día.
La construcción del Museo del Cine aplazada de nuevo. Gothenburg. Francis Kendrick anuncia su fecha de jubilación. Y The Fact. El legendario cantante Gennaro Crespo viene a Friburgo. Ir a trabajar. Nuevo día. Pedir un día libre. Cuando un agente de policía está demasiado cansado para ser eficaz, te pedirá el día libre. A veces te pedirán aunque estén a tope de fuerzas. Algunas de las razones que son muy rebuscadas, mientras que otras son muy serias. No se les conciencia a todos tus subordinados, pero tampoco los fastidias. Recuerda que todo el mundo tiene decretos y tienes que asegurarte de que esos tipos te cubran. Ok. George no me voy a trabajar. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Ascensos. Además de sus índices de rendimiento, los agentes de policía también tienen un cargo. Los subordinados comienzan con un rango más bajo y pueden ascender a un rango con uno, o de 2 o 3 galones. Una vez a la semana puedes repartir galones y mejorar el rango de cualquier subordinado. Si una semana no crees que nadie sea digno de ese honor, puedes posponer la ceremonia hasta otro momento. Nada de conceder insignias hasta que tu gente esté preparada. Yo no quería asignarlo. ¿Estás cargando? No. Saca esto, no quiero. Ok, ¿quién se fue a dormir? Se fue. Bueno, todos tienen bastante alto. Bueno, dos tienen en realidad. Y este. Iniciar al día. Toca discos. Friburgo no es una de esas ciudades en las que escuchas lo que dicen o no escuchas nada. Siempre puedes seleccionar alguna canción de tu colección y ponerla cuando quieras. Como en la vida real, bueno, la vida de tu abuelo. ¿Y puedo saber qué canción es? ¿Qué es esto? Shopping, copyright, copyright, copyright y más copyright. ¿Y lo puedo escuchar? Y bajarla. Vamos a bajar un poco la música al 20. Mercado laboral. Tiene un cierto número de vacantes de trabajo remunerado para las que puedes contratar a cualquier aspirante disponible. Las plazas de trabajo se dividen entre agentes y detectives. Me contrato un turno B, te contrato para turno B. Turno B, está bien. Turno A, creo que hay que cambiar. Ok, ¿y ahora? Personal. Quiero ir de plaza, ahora despedir a alguien. Creo que Roy va a hacer el despedido. Si tiene motivos legales para el cese, nadie te la pregunta. Podrías tener que disponer de todos modos y saltarte la legalidad. Pero esto podría aclararte procesos judiciales extras y el resto de personal estará más ocupado por considerar su trabajo que por lo que tienen que hacer. Otra forma de liderar una plaza es hacer que maten a un agente de policía, pero es una opción válida. Pero esa no es una opción válida. El pibe ilegal no he venido a trabajar, demasiado viejo, ¿ven? Espero que, bueno, voy a trabajar en estado de embriaguez, falló en 3 misiones seguidas. Esta acción puede tener que dar consecuencias. No, despido legal porque estás demasiado viejo ya. Entonces, retirado. Vamos a hacer un retirado forzoso. Y cerrar. ¿Y ahora qué hago? ¿Otra vez? Mercado laboral. Había leído Mercado Libre, no sé por qué. Que como despedimos a uno, podemos contratar a uno. Ideas políticas, desconocidas. Detective. Vamos a contratar a este me gusta. Contratar para el turno A. Listo, cerrar. Y empezamos el día. Vandalismo. Hemos recibido una llamada asustada desde la catedral local. Esta mañana el abad ha descubierto que alguien entró en el antiguo cementerio por la noche, ha pintado símbolos satánicos en las lápidas y algunos se han hecho a pedazos. Parece que hay incluso marcas de pala. Pero el abad no ha querido decir más. O sea, él está profanando cuerpos. Vamos a mandar a
a Vandal y a Grant. Este uno que es comisaría. Mercado laboral. ¿Qué es este? ¿Por qué está marcado así? No sé. No entiendo. O sea, puedes contratar otro detective. No tengo detectives en este turno. Anotar para turno. Ah. Pero no me dice cuánto sale. Bueno, no importa. Listo. Asuntos, ¿qué es esto? Comisaría. Ah, esto es. Ok, listo. Cerrar. Torre Atticus. Vandalismo. Al mirar por su ventana, el mercenario Harley Jones ve a dos adolescentes razonándole consignas ofensivas en el coche. Puedo mandar 3. ¿Por qué puedo mandar 3? Quisiera saber qué pasa si me quedo sin oficiales. Vamos a mandar a 110. A ver qué hace. Nos quedan 2 policías. A ver cómo... Ahí están volviendo los otros. Informe. Infractor atrapado, agentes ilesos. Ok, y ganan 170 y 95. Hamburguesería Eddie. Individuo sospechoso. Una camarera llamada Mila informa que acaba de servir un Eddie de pollo y una cola light a un peligroso criminal al que ha visto por televisión esta mañana. El culpable está sentado junto a la ventana, comiendo una hamburguesa. Y vamos a enviar a la... Estas dos es peligroso, no sabemos qué poder. Y los otros están por volver, me parece, pero vandalismo, informe. Infractor huido, agentes ilesos, Dios. Bueno, volvieron por lo menos, tengo oficiales. Ahí se llegaron los policías, a ver qué pasa. Individuo sospechoso. Oh, esa es una pérdida de tiempo. Club nocturno King Lewis. Señor Boyd. Mi portero ha vuelto a antiborrarse de comida mexicana y ahora no puedo ni levantarse de dar tormentas en la cola. Frente al club ya da vuelta al esquina y necesitamos a alguien que sepa distinguir a la gente guay de la purria. ¿Para qué quiera mandar a una gente a hacer trabajo así? Señor Boyd, me conoce, no sé quién sos. No sé qué mandar. No sé si mandar a alguien. ¿Qué pasa si... A ver, pausa. Digamos, ¿qué pasa si no hago nada? No es mi problema. Yo no me encargo de eso. Así que no voy a ir. Venta de estupefacientes. Acaba de llevar una llamada anónima, un payaso que va con globos en la pista de patines que está viendo crack a los adolescentes. Puede ser mentira como puede ser verdad. Vamos a vender 100 y 95. Otra vez a estos dos. A ver qué pasa. A ver qué pasa si no voy. No pasa nada. Un hombre se estuvo con una lata de gasolina amenaza con bandas de fuego, a menos que su marca de chicle favorita vuelva a estar de moda. Y vamos a mandar a 170. Y al 10. A ver qué hace. O sea, 150 digamos medio. Y el 10 es una porquería. Pero vamos a ver qué pasa.
Ya estamos en el día 3. Y termina el día. Venta de estupefacientes. Cuando llega la policía y empezó haciendo niveles globo para los niños. Disfrazarte con una gabardina y hacerte pasar por un cliente ilícito. Llevarte a pasajero y reunir los posibles testigos. Observar al payaso desde los asientos. Vamos a observar al payaso. ¿En serio? ¿Por qué? Por favor. Infractor huido. ¿Cómo que infractor huido? ¿Se suicidó o no se suicidó? Eso tendría que decir. Este turno no me gustó mucho. Punto de control. Día 4. Niega en registro oficial a organización feminista. Feministas utilizadas por Cinema de Fribourg y Robespierre revelará su identidad cuando toque. Whenever I'm alone at home and there's a knock at the door, I always hope it'll be my wife, Laura. She's always forgetting her keys. Hello, my name is Steve, and you're Jack Boyd, is that right? To get to my front door, the Bible boys walked about a mile from the local bus stop, jumping over mud puddles and skirting a couple of landfills. Laura doesn't go in for religion either, but according to her, these brave lunatics with their fake smiles deserve at least a minute of attention. She patiently listens to them, asks them questions, regales them with pastries, and never once dropping a hint of condescension. When I watch her do it, I've got to admit it gets me. I'd have hugged those boys, sat with them on the porch and lit up a cigar. But a month after Laura left, all I could do was quietly ask them not to bother me. Today I'm a little rougher still. Shut the door on his nose this time. Another couple weeks at this rate and I'll be greeting anyone who comes close with my service pistol pointed towards the sky, ready to fire my warning shots. In my life, even the basic stuff never goes like it's supposed to. Normally, when a wife is going to leave home, she'll make a scene, or at least sit everyone down for a serious conversation. But Laura just disappeared. The children in the stories always stand on the side of the mother, but all three of our sons supported me. The in-laws always blame the husband for making their daughter unhappy. But now Sally, Laura's mother, well, we sort of have a pact. The fellow Laura ran off with is young enough to be her son. I hear he's 30 years old. Of all the possible information a man can know about his wife's lover, I get hit with that. Fortunately, Laura's mother doesn't like the way it sounds either. Sally figures this guy just thought he'd have some fun with a mature woman, but he'll be back chasing college girls before the year is out. So we have an agreement. Sally's gonna track down Laura and try to reason with her, and we'll arrange a meeting. Meanwhile, I'm supposed to not do anything stupid, which of course means anything at all. It's a crazy situation. I'm the police chief, and the person I'm trusting to find my wife is an old woman armed with a phone book. But I can't afford to lose Sally as an ally. So for the moment, I had to swallow my pride. Hello. Mrs. Markham, this is Boyd. Oh, is there any news? That's what I wanted to ask you. Have you found anything? An address, phone number? Have you spoken to her? Don't worry, Jack. I've narrowed the range to 2 suspects, or whatever you like to say at your police building. At my police building, we find people faster than a funny old woman chirping on the phone with my wife's girlfriends. Oh, you're an old man, Jack. Come to your senses. They'd give us straight odds on the street. But I've got more energy, Jack. Maybe you think I'm a foolish old woman, but I go to my book club, argue with the girls about Byron, and it gives me energy. I talk to my dogs, and it gives me energy. And you have nothing, Jack. You don't even have a hobby. You got no passion. It's why Laura left you. Let's not go back into that, Sally.
Find my wife, and we can discuss my hobbies later. I'm waiting for your call, and my patience is running thin. Laura, if you've stopped loving me, I'll let you go. I can't expect the impossible from you. Just don't let me die out here, okay? Y creo que por acá lo vamos dejando, nos dimos cuenta de que digamos, la esposa de, o sea, nuestra esposa nos dejó por otro y parece que quiere recuperarla, pero no puede esperar más, digamos, el protagonista, ya que se lo dijo que la madre iba a buscarla, pero digamos no está haciendo casi nada. Así que espero que les haya gustado el video, denle like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Chao, troopers.